¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Dinosaurios en la Tele. Uy, qué miedote. Hoy vamos a presentar un programa totalmente dedicado a los grupos que luego a veces no les gusta, no les gusta que comportamos esto, a los grupos de Televisa, a todos los grupos de televisión, ¿no? A los de TV Azteca, a los de Canal 11, a todos, porque estos lo platican gente de televisión que nos lo mandaron, ¿no? Yo, cuando oí que Saúl, creí que era el perro, pues ya le cambió la voz al perro, ¿no? Dice, yo soy Saúl. Entonces, pues, vamos a verlo, vamos a ver, pero primero salúdanos, Víctor, saluda a tu público favorito que está esperando con ansias. Pues bien, muy bien. Muchas gracias y bienvenidos a Uy, qué miedote, de su canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, Dinosaurios en la Tele. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Les damos las más sinceras gracias y las más reiteradas, los más reiterados agradecimientos para que ustedes estén siempre con nosotros. Ustedes saben perfectamente que tenemos una cuenta Spin-Oxo, que es la 4217 4700 9169 8031, que la prima de Angélica, pues lógicamente lo dice más a gusto que nosotros, ¿no? Pero Sí. es que de repente volteo y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues resulta que dices, ¿qué onda con las mujeres? Les damos el cue a tiempo y no están. Y luego les llamamos y no están. Y les decimos, ya vas al aire. Sí, ok, ahí voy. Pues, ¿y cuál? Nomás no llegan y no llegan y no llegan. Sí. Bueno, pues vamos a ver si ahora sí ya llegó. Seguimos pidiendo su colaboración, mándenos estrellas. De veras es sencillo, ya mi prima Angélica les mencionó la cuenta. Vamos, ayuden a los dinosaurios en la tele. Ay, ok. Muchas gracias. Se quedó con los ojos cerrados. Oye, sí, son muy parecidas, ¿eh? Sí. Como dos gotas de agua. Sí, como si fueran clones. Clones. Sí, pues es que Sí. sos prima. Ahí vienen, los genes se reproducen idénticos. Exacto. Sí. Oye, fíjate que te iba a platicar. Hace rato que oí, bueno, hace rato, lo vi desde el otro día, del Foro 4, famosísimo allá, ahí trabajó nuestro compañero Toño. Casi toda su vida trabajó ahí, en el Foro ¿El 4. iluminador? Ajá. Qué bien. Ahí trabajó, me gustaría que lo viera para que nos dijera qué. Pero hace mucho tiempo, en ese foro era como bodega. Ahí guardaban muchos paneles, muchos muebles de utilería, ¿no? Tenía un zaguán muy grande, un zaguán, le llaman, pues, es un ¿De portón, esos pero era un zaguán, chillones? de esos chillones que se movían, ¿no? Así, ¿no? Y de veras que era tétrico ese foro. Entonces, ¿te acuerdas del Gordo Ortega? ¿Cómo no? Bueno, era muy Octavio amigo Sánchez mío. Ortega. Ajá, era muy amigo mío. Su ídolo era Pedro Infante. Sí. ¿No? Sí, de verdad, de verdad. Sí, entonces me dice, y es más, él se hacía el bigote igualito que el de Pedro Infante. Se dejaba el bigote, porque su ídolo era Pedro Infante. Y además Y le entonces, faltaba. y entonces nos fuimos ahí con don Tomás, ¿no? En la tardecita fuimos a comer y nos echamos algunas chelas. Entonces al otro día teníamos programa temprano. Y me dice, ay, vámonos para allá, para la covacha, teníamos una covacha ahí. Pero de repente nos dio frío, y también andaba con nosotros Marco Guzmán. Y vámonos a la covacha, dice. Y pues ya mañana entramos tempranito, nos habían citado como a las 6 de la mañana, una cosa así. O sea que casi, no, dice, no, mejor nos quedamos, nos echamos otras chelas ahí, ¿no?
y ya mañana nos paramos temprano. Pero ahí en la covacha era frío, de verdad era muy frío. Había unos sillones ahí, pero feos. Y la verdad se dormía muy mal, ¿no? Y entonces dijo el gordo, como allá te digo que era como una bodega, había camas y sillones y había todo lo de utilería. Y los de escenografía habían hecho ahí cosas como para ir a dormir. Uh-huh. Y entonces nos fuimos ahí al Foro 4, ¿no? Los tres. ¿Y qué crees? Que se va la luz, ¡Ay, qué miedote! No manches, ¿no? Se va la luz y de repente el gordo Ortega fumaba mucho también, Marco. Y dice, un cigarrito, ¿no? Oye, pero ¿por qué? No nos veíamos ni las manos. En serio, no nos veíamos ni las manos, ¿no? De tal. Y sacó sus cigarros y prendió y dijo, ay, güey, no hay luz. ¿Qué onda? Ya nos dejaron sin luz. Y me decía el gordo, no camines por acá, no vayas a caminar, porque te puedes electrocutar, pues había cables ahí, ¿no? Uh-huh. En las paredes, ahí había switches y todo. Y dije, no, quédense ahí, que no se vayan a mover. Y en eso nos empezó a platicar el gordo una historia, que en ese foro él había oído cantar a Pedro Infante. Y pues Marco y yo pues empezamos, ¿qué te diré? O sea, no a burlarnos, pero sí a reírnos de lo que decía, ¿no? Y dijo, en serio. Es más, quédense callados y ahorita van a oír, ¿no? Y no, pues ahí nos pasamos toda la noche. Uh-huh. La luz creo que nunca volvió, pero nos quedamos esperando a que cantara el... Y una de las historias, precisamente, que mandó este chavo Saúl, Uh-huh. habla del Foro 4 y también habla del Camerino 4, ¿verdad? A ver, entonces, pues me gustaría que les... Ahí está, mira, Spinoxo, 4217 4700 91 69 80 31. Por favor, échenle ganas con las estrellas, porque queremos ya saltar ya ese obstáculo de desafío de las estrellas y no hemos podido. Yo por mucho trabajo que he tenido aquí en mi casa, pero no hemos podido saltar ese obstáculo. Cáiganse con unas estrellitas, ya saben cómo, ahí en el Oxxo. Uh-huh. Y entonces, son baratas. José Luis Delgadillo, buenas noches, dinos, buenas noches, José Luis. Hola, amigo. Uy, qué miedo, dice, uy, qué miedo. Uh-huh. Sí, qué miedo. Miedo es el que más me dio cuando un amigo que vive en Estados Unidos me habló el día de ayer para darme una noticia desagradable. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó? Dice que ya estaba a punto de mandar 300 pesos, o sea, el equivalente a dólares, no sé cuántos sean, X cantidad de dólares, por estrellas, y que es que no lo pudo hacer por una sencilla razón. Porque no hay Oxxo. No, deja de eso, porque gracias al diputado Changoleón, Uh-huh. le quieren cobrar el 20% de impuestos sobre lo que iba él a depositar, aparte del depósito. Le digo, no, amigo, no hagas eso. Si no vives en México, ¿para qué? No, déjame ver si lo puedo triangular allá con mis hijos, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto, que... Digo, bueno, pues ahora sí que te agradezco de todo corazón por parte de nosotros el que lo hagas, pero pues no, ahora sí que de esa manera no te arriesgues. Primera, porque va a ser corajes. Segunda, para agradecerle a ese desgraciado, y pues ni modo, ya, ¿qué vamos a hacer, no? Dices, bueno, ya empezamos a platicar cosas así medias fueras de base en ese sentido, pero pues le digo, no te esfuerces, ¿no? Yo sé que contamos con tu corazón y a lo mejor lo solucionas de otra manera, pero ahí estamos al pendiente. Muchas gracias, mi querido amigo. No les voy a decir el nombre, pero mi corazón y nuestro corazón está contigo. Ahora sí, vámonos mucho al Foro 4, porque en el Foro 4... Oigan.
Bala. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El Camerino 4 no se toca. Testimonio realista, Foro 4, Televisa San Ángel, año 1996. Mi nombre es Saúl. Durante varios años trabajé como auxiliar de mantenimiento en los foros de Televisa San Ángel. Entré en 1994, cuando tenía apenas 20 años, y estuve casi 6 años trabajando turnos de noche. Me encargaba de revisar las conexiones, reportar fugas, dar mantenimiento a los baños de camerinos y, cuando faltaba alguien, barrer o ayudar en la limpieza de ciertos espacios. Al principio me sentía afortunado. Televisa era un monstruo de la televisión y trabajar ahí era garantía de futuro. Pero con el tiempo descubrí que había cosas de las que nadie hablaba abiertamente. Cosas que solo los que trabajaban de noche o en soledad se atrevían a mencionar, y siempre entre murmullos o con advertencias. Una de esas advertencias fue: si alguna vez te toca ir al Camerino 4, no entres si la puerta está entreabierta. Y jamás entres si escuchas que alguien canta. Primeras señales. Fue en una madrugada de julio de 1996 cuando todo comenzó. Había terminado una grabación del programa Hoy, y yo me quedé solo en el área de camerinos porque se había tapado un lavabo del Camerino 3. El resto del equipo ya se había retirado. Mientras esperaba que el agua bajara, fui al fondo del pasillo por una linterna que había dejado en el carrito de limpieza. Al pasar frente al Camerino 4, noté que la puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien no la hubiera cerrado del todo. No le di importancia. Pensé que algún actor o invitado la había dejado así, pero al dar 2 pasos más, escuché algo, una voz, femenina, suave, cantando una melodía que no logré identificar. Era algo muy bajito, como un tarareo con letra. Me detuve en seco, se me erizó la piel, recordé la advertencia, pero no quise parecer supersticioso. Me acerqué despacio y toqué la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada, solo la voz, cantando muy bajo, casi como una nana antigua. Me asomé con cuidado, y no había nadie. El camerino estaba vacío, con las luces apagadas. Solo la lámpara del espejo parpadeaba levemente. Todo estaba en orden, como si nadie lo hubiera usado en horas. Retrocedí con el corazón acelerado y me fui directo a la oficina del jefe de turno, el Chino Herrera. Le conté lo que pasó. Solo me miró serio y me dijo: no entres más a ese camerino. Te lo digo por tu bien. Le pregunté por qué, pero no quiso decirme más. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en esa voz, y en lo familiar que me pareció, lo que otros sabían. Días después, durante un desayuno, le pregunté a una señora que llevaba más de 20 años trabajando en limpieza. Se llamaba Leticia. Cuando le mencioné el Camerino 4, dejó de comer en seco. Ahí se aparece la muchacha de la canción. ¿Cuál canción? Le pregunté. La que nunca salió al aire. Entonces me contó la historia. Según ella, a mediados de los 80, una joven cantante fue invitada a un programa musical que se grababa en el Foro 4. Era su debut en televisión nacional. Se llamaba Marina o algo así. Dicen que llegó sola, nerviosa, pero con una voz impresionante. Ese día la producción tuvo muchos retrasos. Hubo cambios de guión, problemas de audio, y no alcanzaron a grabar su participación. Ella se quedó esperando en el Camerino 4 todo el tiempo, y nunca salió. Cuando el staff regresó para avisarle que no alcanzaría a salir esa noche, la encontraron muerta. Sentada frente al espejo, con un frasco de pastillas vacío a su lado. Había dejado una carta, pero la familia pidió que nunca se hiciera pública. Y desde entonces, se comenzaron a escuchar cantos, risas y pasos dentro del camerino, aunque estuviera cerrado. La empresa nunca lo clausuró, pero dejó de asignarlo a artistas. Solo lo usaban para guardar cosas o cuando no quedaba otra opción. Lo que me tocó vivir. Pasaron los meses. Ya casi había olvidado el tema, hasta que me tocó cubrir un turno completo de noche, justo antes de Navidad. Los foros estaban vacíos. Muchos se habían ido de vacaciones. A las 3:40 de la mañana se fue la luz de todo el pasillo de camerinos. Solo las de emergencia quedaron encendidas. Fui con una lámpara a revisar. Al pasar por el Camerino 4, la puerta estaba abierta de nuevo, y esta vez,
la luz del interior estaba prendida, pero nadie tenía llaves esa noche. Yo lo sabía. Solo el jefe de foro y el encargado de artistas podían entrar. Me acerqué lentamente, y escuché algo que me congeló el alma. ¿Por qué no me dejaron cantar? Era una voz muy clara. Triste. Como de alguien que habla desde otro lado del vidrio. Me asomé despacio por la rendija. No había nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de exhalar sobre él. Y en medio, escritas con un dedo, se leían unas palabras. Voy a salir en el siguiente bloque. Me fui corriendo. Ya no me importó que me llamaran cobarde. Le dejé una nota al supervisor y renuncié a ese turno nocturno. Pedí cambio a mantenimiento de planta, aunque ganara menos. El regreso. Años después, en 2001, volví a pasar por ese pasillo durante una visita. El camerino 4 seguía ahí, con la puerta cerrada. Y justo cuando pasé frente a él, las luces del pasillo parpadearon. Solo una vez, escuché un pequeño eco, como una nota de voz apenas iniciada. Como si alguien estuviera por cantar. No volví a mirar atrás. Se dice que todavía hoy, el camerino 4 sigue sin usarse del todo. Que las nuevas generaciones de staff lo conocen como el de la muchacha que se quedó esperando. Algunos han escuchado una voz en las noches. Otros juran que, al pasar frente a él, sienten que alguien los observa desde el otro lado del espejo, aunque esté apagado. Y nadie que trabaje ahí, se atreve a cantar una canción en ese pasillo después de las 3 de la mañana, porque dicen que, si ella escucha que alguien canta, se queda esperando a que le cedan el turno. A la máquina. La máquina. ¿Y sabes quién ocupa ese camerino? ¿Quién? El 4. ¿Quién crees? No me digas. Galilea, ¿Quién está en el ojo del huracán? Galilea Montijo. Ese lo tiene ella, no manches. No. Ah, pero no te preocupes, ella sabe cómo defenderse de ese. Ella sí, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, es que me da miedo que la vayan a espantar. Uh-huh. Me da miedo, ya ves que se pone muy mal. Sí. Y luego no duerme, ¿verdad? No duerme, y no te deja dormir. Papá Montoya Ibarra dice: hola guapos, buenas noches a ustedes y a su audiencia. Les mando muchos abrazos. Acá en Aguascalientes con mucho frío tenemos una temperatura de apenas 19 grados. Estamos igual aquí a 19. A 16 aquí. Yo aquí tengo 19. Bueno, aquí dice en la computadora. Gracias por reportarte, Mapat. Buenas noches. Gracias. Que estés muy bien. Sí. No, pues mira, yo te digo, tengo muchas experiencias porque yo sí trabajé mucho tiempo en San Ángel. Sobre todo que los foros, te digo, que son tan grandes, ¿no? Que, pues, que en la noche te pierdes, o sea, y te da mucho miedo en un foro tan grande como es los 6 que yo conocí, 7 porque yo todavía también cuando estaba todavía el 7, que era donde se metía Kipi Casado. Pero hay energías que se quedan, yo creo, porque sí se oyen cosas de repente. Mira, ahí enfrente del Foro 5 estaba grabando esta chica, amiga de toda la vida, la Tesorito, se me fue el nombre, la Tesorito, ¿cómo se llama? Yolanda Montes. Ah, no, esa no es. No. Y Eugenia León. Sí, y entonces todavía no cantaba. No, ni Eugenia León. No, se llama Laura León. Laura León. Qué burro soy, perdón. Y estaba, cantaba canciones rancheras. Todavía no hacía ni su disco ni nada, ¿no? Porque ella entró casi como extra a un programa de Pepe Morris que se llamaba Éxitos Bacardí. Uh-huh. Y de repente ya nos quedábamos en la noche y te lo juro que oíamos cantar a Laura León. Yo decía, nuestra covacha casi estaba enfrente y decía, ¿a poco ahí está Laura León? ¿No? Y se oían los gritos de cómo cantaba, ¿no?
No, pues cantaba las rancheras, no las cantaba así con esa. Ese fue un estilo que después ella desarrolló, ¿no? Pues, éramos muy amigos después porque era muy amiga de Pepe y donde quiera íbamos les gustaba mucho ir a las carnitas ahí a los Cuinos, arriba, ahí camino a San Jerónimo, a los Cuinitos venden unas ricas carnitas y invitaba a varios del staff, ¿no? Y se llevaba a ella y a Isaura Espinosa, que también hacían lo mismo. Creo que eran como cigarreras del club nocturno. Andaban en mallas muy pegaditas, ¿no? Y ofrecían cigarros ahí y tenían su participación que era leve, ¿no? Pero pues ganaban su lana, y te digo, y oíamos de repente así, ¿no? ¿A poco ahí está Laura León? Sí. Pero nomás que nos quedábamos con ese tipo de cosas. Pero te digo, yo pienso que se quedan las energías o se queda. Yo no sé si has visto, por ejemplo, de repente de la nada ver pasar una sombra. De la nada, así de repente, y dices, ay, güey, y no ves para ningún lado, ¿no? O sea, ¿y ahora qué onda aquí? ¿No? Quizás hasta la luz esté para el otro lado, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo me he puesto a ver, ¿no? Cosas esas que de repente dices, ay, güey. Tenía yo un grupo de amigos, Víctor, que nos dedicábamos a las 9 de la noche en una casa donde íbamos a tomar, ¿no? Una casa de un amigo de nosotros, y a las 9 de la noche exactamente pasaba una persona en la barda, toda la barda la recorría así. Lástima que todavía no teníamos los celulares, si no lo hubiera yo grabado. Pero decíamos, ¿de dónde sale esa pinche sombra? Pero como ya estábamos medio ebrios para esa hora, ¿no? Pero pasaba, quién sabe, pues, dice la famosa Pechocha, sí, pues estaba, ¿sí te acuerdas que cantaba rancheras? ¿No te acuerdas, güero? Cantaba rancheras. ¿Y no las cantaba mal o sí? No las cantaba mal, pues tenía voz para cantar las rancheras. Ella estaba casada con un argentino. Sí. Grandote, muy grandote el señor, no me acuerdo cómo se llamaba. Y pues para donde quiera andaba con él. Y él fue el que le dijo que cantara las estas de, pues más de... Más de barrio. Más de barrios y más acá, más pues de baile, ¿no? Y como tiene todavía bonito cuerpo, ¿no? Con cualquier movimiento, no, ya sabrás cómo se... Claro. Y luego le empezó a meter esa cosa de que se colgaba con esa. Oye, Mapat nos está contando una historia también de Mello. Dice Mapat Montallibarra, dice, soy una persona incrédula a lo sobrenatural y religiones, pero un día estábamos trabajando en la serie El Señor de los Cielos en un panteón. Los de construcción hicieron un hoyo para simular que iban a hacer un entierro. De ahí sacaron varias bolsas, ya todas podridas, olían horrible. Alguien dijo que las dejaron en otro lugar, pero uno de arte abrió una, el olor fue más fuerte, causaba náuseas. Total, se filmó la escena y después cuando se hizo el corte a comer, la comida estaba echada a perder. Híjole. Fíjate, y nada más ahora sí que por ese detalle, ¿no? Primero de haberla sacado las bolsas y después el tonto que abrió eso para... No, hombre, está canijo. Bueno, es que también ahí por donde andaban grabando El Señor de los Cielos, también había un montón de fosas clandestinas, ya ves que han sacado un montón de cosas. ¿No? Sí, dice Rogelio también que claro, acompañaba a tus lares. Y también iba a la pulquería. Sí, pues Pepe, como él las contrataba, Pepe Morris, pues se llevaba a Isaura Espinosa y a Laura León a una pulquería que se llamaba, creo que La Montañesa, no, La Tempestad, no me acuerdo, pero estaba rumbo a San Jerónimo, y entonces era amigo, y se hizo amigo Pepe del encargado de la pulcata. Y para no pasar adentro ahí con los señores, pues a veces estaba llena,
nos atendía por el departamento de mujeres. Antes había departamento de mujeres, ¿te acuerdas, no? Yo iba Era ahí. Era un cuartito con 2 banquitas y ahí te echabas bueno, ellas echaban su pulque. Y bueno, pues ahí Pepe decía, a ver, dame tantos litros, ¿no? En jarros. Era un pulque muy sabroso, la verdad, muy dulce, muy sabroso. Bien pegador, eso sí, bien pegador. Luego lo sientes como se te duermen los cachetes. Y empieza a hablar como robo labioso. Sí, sí, la verdad sí. Pues, el cohete del pulque, hoy estábamos platicando de eso, de que una persona que juró allá por mi tierra, juró y entonces dice, no, tómate una copa y no puedo, estoy jurado. Dice, pero no estoy invitando copa, güey, es pulque. Dice, bueno, sí, ese no está en la lista, ¿verdad? Y no, hombre, se volvió unos pedos con pulque, ¿no? Le digo, es que fíjate que el pulque es mucho más peligroso que la misma copa. Porque para que se te baje el cohete del pulque, híjole, te tarda, ¿no? Es sabroso y todo, pero pues, no, yo creo que 1 litro, cuando mucho 1 litro, ¿no? A mí me desconoce mucho, muy, muy feo el pulque. Me gusta, pero pues 2 vasos, ¿no? De curadito o blanco. Allá por mi tierra venden muy buen pulque. Ahorita la semana pasada estuve allá en la feria y fue la feria de la barbacoa y el pulque. Santiago. Sí, la feria de Santiago, pero la barbacoa y el pulque, creo que fue el sábado. Te daban las pruebas del pulque y te regalaban tacos de barbacoa. Ahora ya es un negociazo porque se ponen los puestos ahí, te regalan un taco, pero te hacen una venta general de 35 pesos el taco, ¿no? Y el consomé 40 ya se hizo, y el refresco 40. No, Y el neutre para que lo saborees. y el Okay. neutre te dan un poquitito. Adelante, mi querido Vicky. Vamos a continuar con las historias de terror, de lo que nos platican que ha sucedido en Televisa San Ángel. Si ustedes tienen alguna otra charla que nos puedan comentar, encantados de la vida, ¿eh? Así es de que se las vamos a continuar, a poner de nuevo a otra narrativa. El hombre detrás del ciclorama. Relato basado en testimonios reales, Foro 6, Televisa San Ángel, año 1998. Mi nombre es Rubén Camargo. Estuve trabajando en Televisa San Ángel desde 1992 hasta el 2005, primero como utilero y después como jefe de tramoya en el Foro 6, uno de los más antiguos del complejo. En ese foro se grabaron todo tipo de programas, telenovelas, sketches de comedia, reality shows y pilotos que nunca salieron al aire. En todo ese tiempo vi muchas cosas raras, como fallas técnicas sin explicación o luces que se encendían solas. Pero hubo un periodo, entre 1998 y 2000, en el que varios de nosotros vivimos algo que no tiene otra explicación más que lo sobrenatural. Y todo comenzó con un reflejo maldito en un ciclorama viejo, el Foro 6 y su historia. Lo que muchos no saben es que el Foro 6 fue uno de los primeros construidos en San Ángel y originalmente se usaba como bodega de escenografías y almacén de vestuario en los años 70. A finales de los 80 lo adaptaron como foro funcional, pero nunca se remodeló del todo, así que sus paredes internas, techos y plataformas conservan estructuras viejas. Ahí dentro hay un ciclorama grande, de tela blanca, que se usaba para proyectar fondos. Nosotros lo conocíamos como el telón viejo. Y ese ciclorama, aunque suene ridículo, marcó la diferencia entre lo normal y lo que ya no era de este mundo. Fue en octubre de 1998. Estábamos preparando una escenografía para un piloto de programa matutino. Teníamos que montar una cocina, un jardín artificial y una sala. Todo falso, pero tenía que verse perfecto para la cámara. Mientras organizaba el mobiliario, noté que uno de los técnicos se había quedado paralizado mirando hacia el ciclorama. Se llamaba Toño, y era nuevo. Me acerqué a preguntarle qué pasaba, y me respondió con voz baja: «Hay alguien parado atrás». Volteé hacia el ciclorama. No había nada,
solo la enorme tela blanca iluminada por los reflectores. No te espantes. Seguro viste tu sombra. No, jefe. Lo vi clarito, un hombre alto, como de traje, quieto, como si nos mirara desde el fondo. Pensé que estaba sugestionado. Pero al día siguiente, otro miembro del staff me dijo lo mismo. ¿Quién se quedó en el foro anoche? Vi a un tipo parado en el ciclorama cuando salí. Me sacó un susto. La cosa escaló días después, durante una prueba de luces. El foro estaba vacío, solo quedábamos yo, el operador de iluminación y un ingeniero de audio. Prendimos la consola principal y apuntamos las luces al ciclorama. Todo normal, hasta que el ingeniero gritó, «¡Apaga eso! ¡Hay alguien ahí!». Todos volteamos. En la tela blanca se proyectaba una sombra perfectamente definida. Era un hombre de hombros anchos, como con saco largo, parado de lado, como si mirara a alguien fuera de cuadro. Pero al mirar detrás del ciclorama, no había nadie. No podía ser una sombra proyectada, porque no había ningún objeto ni persona en esa posición. Se nos bajó la sangre. Intentamos replicar la silueta moviendo luces, pero no volvió a aparecer. Lo que decían los más antiguos. Empecé a preguntar discretamente. Un tramoyista veterano, el Gordo Méndez, me dijo que esa figura ya la habían visto desde los años 80. Siempre se ve en el ciclorama o entre los telones. Nunca se mueve. Solo está ahí. Mirando, le pregunté si sabían quién era. Dicen que fue un actor. De los años 70. Se llamaba Manuel o Marcos, algo así. Cuentan que murió durante una grabación por un accidente con una estructura. Pero no hay registro oficial. Nomás lo cuentan entre los técnicos de antes. Algunos decían que se quedó atrapado entre bambalinas y que su alma se quedó ahí porque nunca salió a escena. Otros creían que el foro mismo absorbía energía, como si cada grito, cada aplauso y cada ficción lo alimentara. Yo no sabía qué creer. Solo sabía que cada vez que entraba al foro 6 solo, sentía que alguien estaba detrás del ciclorama. Siempre. El incidente de la actriz. En noviembre del mismo año, se grabó ahí un episodio especial de una telenovela muy famosa. No diré el nombre por respeto, pero sí puedo decir que la actriz principal se desmayó durante el ensayo. La razón, dijo haber visto a un hombre parado detrás del telón, que le sonrió y le hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Lo describió igual que los demás, alto, vestido formal, con mirada fija. Y añadió un detalle, no tenía ojos. Eso lo escuché de boca del maquillista, que la atendió. Después del desmayo, suspendieron la grabación por 3 días. Lo que me pasó a mí, yo siempre fui escéptico. Pero una noche, cerca de Navidad del 98, me quedé solo para terminar un montaje de escenografía. Eran casi las 2:30 de la madrugada. Estaba ordenando unas cajas cerca del ciclorama. Todo estaba en silencio, excepto el zumbido leve de la luz fluorescente. Entonces, sentí una presencia. Fuerte, me giré, y ahí estaba, la figura, perfectamente delineada contra la tela. Quieto. Sin rostro. Sin moverse. No me gritó, no hizo nada. Solo estaba ahí, pero dentro de mí, algo se quebró. Me sentí invadido. Como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mi cabeza, y entonces, empezó a caminar. Vi claramente cómo la sombra daba 2 pasos hacia mí. El ciclorama se arrugaba levemente con cada paso, como si algo invisible lo rozara desde atrás. Corrí. Dejé todo tirado y no volví a ese foro en semanas. Desde ese día, no puedo ver una tela blanca sin sentir ansiedad. Los de mantenimiento empezaron a evitar el foro 6. Hasta el jefe de iluminación prefería pedir ese espacio solo si había equipo completo. Una vez, en enero del 2000, el ciclorama apareció rasgado en el centro. Como si alguien lo hubiera cortado con garras. Nadie explicó cómo pasó. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. Pero en los registros de mantenimiento quedó la nota, daño inexplicable. Reposición urgente, y lo reemplazaron. Pero la sombra volvió a verse semanas después. Como si no fuera la tela lo que importaba, sino lo que había detrás. Me salí de Televisa en 2005. Y aún tengo pesadillas con ese hombre. He hablado con otros técnicos retirados, y muchos siguen asegurando que el foro 6 tiene algo. Algo que se quedó dentro de esa estructura desde los tiempos en que no era ni foro, sino almacén. Algunos lo llaman el actor que no salió a escena. Otros, simplemente, el del ciclorama.
pero todos coinciden en algo. Cuando entras solo, sabes que no estás solo. A la madre. No, pues bueno, pues de hecho, según hay un nivel que no vemos nosotros, no lo vemos, ¿no? Pero hay un nivel donde hay muchos seres contigo, casi siempre. ¿Te acuerdas que vimos esa parte con los sensores de este señor que vende los coches muy modernos? ¿Cómo se llama? Que se acaba de pelear con todo. Tesla. Sí, sí. Y esos traen unos sensores que lo pusieron al carro en frente a un panteón y pues no pasa nadie, y ahí se ven cómo están pasando las gentes en el sensor, ¿no? Pero ese es un nivel que nosotros no vemos, ¿no? No lo vemos. Pero no recuerdo quién nos dijo. Imagínate, ¿no? Que en tu casa, Jimmy, tienes gente que siempre está contigo. Inclusive hay ángeles contigo, ¿no? En tu casa siempre. Algunos cuidándote, algunos viéndote, algunos observándote, algunos familiares que todavía están por ahí, sus espíritus, ¿no? Su presencia, que te andan no espiando, sino pues viendo cómo estás, ¿no? Yo te platico esto porque fíjate que tengo una experiencia. Un día fui a un templo de estos espiritistas y ahorita es que vi la foto de mi mamá, aquí la tengo enfrente, y entonces me dijeron que si quería hablar con alguien, y yo nunca les pedí que fuera mi mamá, no, me dijeron, ¿cómo se llama? Y le dije, Elvira. Y entonces le empezaron a gritar, Elvira, 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 y ya, total, que por allá me respondió. Y siempre te he platicado que, bueno, ahí en Chignahuapa tenemos un tiple, ¿no? Como los regios, que ya sabes cómo hablan, ¿no? Acá también tenemos un tiple muy especial. Y mi mamá me habló así con ese tiple y me dijo, ¿cómo estás, pollito? Y nadie me decía pollito, ¿no? Más que ella. ¿Cómo estás, pollito? Yo desde aquí te estoy cuidando. Yo tengo mucha luz, me dijo, no sé qué. Y uy, no manches, me hizo temblar, Vic. Me hizo temblar, te lo juro. La persona que estaba enfrente, que me estaba diciendo todo esto, ¿no? Que tomó el espíritu de mi mamá, que me platicó cómo estaba, me dijo, yo siempre te ando cuidando, siempre te ando vigilando y te ando cuidando de que no te pase nada, ¿no? Y entonces pues, yo siento su presencia. Y el otro día hablé con ella y le digo, ¿sabes qué? Ya es el momento de que te guarde, ya te voy a guardar, porque no es bueno tener así tanta, pues según esto, en las cosas que a veces veo que dicen que no es bueno tener fotos así ya antiguas, ¿no? Porque, y tenía yo aquí una foto de mi papá, aquí la tenía de este lado, está lo de dinosaurios, y la quité. Estaban haciendo una película que se llamaba La Noche de las Brujas. Pero era todo el equipo, todo el staff, ¿no? Pues ahí te digo que está, creo que tu abuelo, el maestro Durán. Ajá. Y ahí está en esa foto. ¿Y cómo se llama? Y la quité porque ya eran demasiados muertos. Pues es un staff como de 30. Sí. Mañana la voy a sacar y te la enseño. No manches, sí. Mañana es día de fotografías. Así es cierto. Sí. Oye, Nachito nos está escribiendo. Ay, dice, gracias, muchas gracias por todas sus palabras y parabienes del día de ayer. No, pues Nachito, tú eres, de veras que eres una institución en este rollo. El más decano de todos los decanos, que quedan. Sí, y bendito sea Dios, entero Sí, a sus entero. 89 años. Exacto. Sí, lleno de vida. Y siempre feliz, ¿eh? Sí, esa es otra de las cosas. Ya su esposa bien, ya va muy recuperada y qué bueno, eso nos da gusto. Te mandamos un abrazo. Mapa nos está mandando otra historia, mira. A ver, dice, en los estudios Oxford, donde ahora hacen los streaming de VIX, en los baños del tercer piso, a una compañera de audio le pasó que la máquina despachadora de toallas de papel comenzó a funcionar sola. Ella quiso salir corriendo y la puerta estaba trabada. Y ojo,
y ojo, una puerta que no tiene picaporte. Nos comentó que trataba de gritar y no salía la voz de su boca. Entró en una crisis de pánico muy fuerte, terminó dejando el programa, el cual es ¿qué? Es para Es para Unicable. Unicable. Sí, no manches, es que esas cosas ya las vi. Esa cosa ya la vi. Fíjate, fuimos a una hacienda, Víctor, y llevaba yo un grupo de puros chavos de Sinaloa, que pusimos una agencia allá en Chignahuapan de estas de turismo, ¿no? Una señora y yo. Y entonces llevamos un grupo de como de 50 gentes, ¿no? Y entonces, oye, ¿quieres conocer esta hacienda? Sí, pues ahí hacen el pulque. Es una hacienda de 1712. Imagínate cómo está la hacienda, ¿no? Y llegamos y entonces llegaron todos, se meten al baño. Rápido, ¿no? Luego entraron al baño, ¿no? Y entonces yo les fui a enseñar un círculo que está desde ese tiempo, un círculo que tiene cemento ahora, pero está rodeado de mucho vidrio, como de esta cosa verde. ¿Te acuerdas que hay un mineral verde que se llama, no me acuerdo cómo se llama? Pues es como vidrio, ¿no? Ajá. Color verde y azul. Y estaba rodeada toda la barda de esos colores, y entonces me llevé a todo el grupo para allá, ¿no? Y oíamos que gritaban, ¡ay, ay! Y ya el maestro se corrió, uno de los profesores, porque iban varios profesores, y corrieron a ver qué rollo. Y la chava, una de las chavas se quedó encerrada en el baño. Ay, jola. Y no había, como dice Mapaz, no había picaporte por fuera. Se le trabó ahí. Y no, pero ella sí gritaba, ¿no? Gritaba como loquita, y ya dijo, no, ya me quiero ir al camión. Me quiero ir al camión, ya no quiso andar con nosotros. Pues, no. Imagínate el miedo que de repente da, pues es lógico que te empieces a alterar demasiado. Dice Esteban Rivera Lobato. Saludos, mis buenos amigos de La Vega y Polo, dinos por siempre, sí. Forever. Amigo. Esteban Rivera Lobato, ahora en casita, qué bueno, descansa. Qué bueno, amigo, me da mucho gusto. Pues vamos a escuchar otra de las historias de lo que ha sucedido en Televisa San Ángel, ¿les parece? Claro. Bueno, como decían en otras ocasiones, corre la... Secuencia 17, cabina de edición 7, Televisa San Ángel, año 2011. Está muy interesante. Mi nombre es Héctor Lira, soy editor freelance desde el 2004. Trabajé en muchas casas productoras, pero en 2010 me llamaron para un proyecto fijo en Televisa, específicamente con el equipo de postproducción de La Rosa de Guadalupe. No voy a mentirte, el trabajo era tedioso. Editábamos a toda prisa. A veces 5 o 6 capítulos por semana. Todo con tiempos apretados y una carga emocional fuerte. La mayoría de las historias giraban en torno al sufrimiento, la muerte, el castigo moral. Pero fue uno de esos episodios, el que nunca salió al aire, el que me marcó para siempre. Lo llamábamos Secuencia 17. El 7 de julio del 2011 me asignaron la edición de un episodio titulado El silencio de Clara. Una historia simple, una adolescente sufre bullying escolar, pierde a su madre y deja de hablar por trauma. Nada fuera de lo común. El director de ese capítulo fue un joven que apenas llevaba 2 meses en la serie. Se llamaba Iván Márquez, muy serio, muy metódico. Me entregó el material grabado en un disco duro y me pidió que montara una primera versión para revisión. Me encerré en la cabina 7 de edición, una de las más viejas, ubicada al final del pasillo B. Tenía mala ventilación, una silla dura, y un aire acondicionado que zumbaba como si se estuviera quejando. Todo iba normal, hasta que llegué a la secuencia 17. En el guión, la secuencia 17 era una escena sencilla. Clara, la niña protagonista, está sentada en su cuarto, viendo por la ventana, mientras su abuela la llama desde la cocina. Pero cuando importé los clips, la escena era distinta. La niña no estaba en su cuarto. Estaba en una especie de pasillo oscuro, sin ventanas. Iluminado con una sola lámpara de techo. La cámara temblaba, como si alguien la sujetara con miedo, y Clara miraba directo al lente, inmóvil. Con los ojos completamente abiertos. Detrás de ella, había algo, una figura en las sombras. Flaca, encorvada.
No se movía, pero parecía respirar. La silueta era extraña, como si tuviera brazos demasiado largos, pegados al cuerpo. Pensé que era material mal etiquetado. Llamé al asistente de dirección y le pregunté, ¿grabaron una secuencia adicional? ¿Cómo cuál? Una donde Clara está en un pasillo. ¿Hay alguien más detrás de ella? Hubo silencio del otro lado. Héctor, Clara nunca grabó en un pasillo. Y la actriz ya se fue a su ciudad desde hace 2 semanas, ¿seguro no es un clip viejo? Lo confirmé. El archivo estaba con marca de tiempo de 2 días antes, y tenía el código de producción del episodio correcto. Intenté borrar la secuencia para evitar confusión. Pero no se dejaba eliminar. El programa de edición se congelaba cada vez que seleccionaba ese fragmento. Cerré todo y reinicié. Pero ahora, el clip ya no estaba nombrado como secuencia 17, MP4. Ahora aparecía como, yo estuve ahí, Abby. Pensé que era un virus, un bug, una broma, pero lo abrí. Solo para confirmar. Y no era la misma escena. Ahora, la cámara avanzaba lentamente por ese pasillo, como si alguien caminara hacia la niña. Ella ya no miraba al lente. Miraba hacia el fondo, llorando sin sonido. Su boca se abría como gritando algo, pero no se oía nada. La figura seguía ahí. Más cerca, y al final, la pantalla se quedó negra durante 5 segundos. Después, apareció una frase escrita con letras blancas sobre fondo oscuro. Lo que no se muestra, también deja huella. Hablé con uno de los ingenieros de postproducción. Le describí el archivo. Le dije que apareció sin autorización. Que cambiaba solo. Su rostro cambió. ¿Fue en la cabina 7? Asentí. No deberías trabajar ahí solo, hermano. Esa cabina está maldita desde hace años. Me contó que en 2006, un editor murió ahí adentro. De un paro respiratorio. Lo encontraron con los audífonos puestos y la pantalla encendida. Dicen que en el timeline del proyecto había un clip sin nombre, insertado en medio del montaje. El título era, Hazme ver. A la siguiente semana pedí cambio de cabina. Me asignaron la 3. Todo volvió a la normalidad, hasta que una madrugada, en mi casa, revisando respaldos desde mi laptop, encontré una carpeta que yo no había creado. Dentro había un archivo de video llamado --secuencia 17-final. El icono del archivo parpadeaba. Lo abrí. La niña seguía ahí, pero esta vez era yo el que caminaba por el pasillo. La cámara temblaba como si yo la llevara. Veía mis manos al fondo. La niña alzaba los ojos y decía, no debiste editarme. Apagué la laptop. La tiré al piso. No la volví a encender. El cierre de la cabina. Poco después, otro editor sufrió un colapso en la cabina 7. Dijo haber oído voces detrás del monitor, que alguien le hablaba desde el software. La empresa decidió cerrar la cabina de manera temporal por mantenimiento técnico. A la fecha, sigue sin usarse. En el letrero que alguna vez decía 7, ahora solo hay cinta negra. No sé quién insertó esa secuencia. No sé si fue una broma macabra, una falla técnica, o si algo más vive dentro del sistema. Pero cuando escuches que alguien edita solo por las noches en Televisa, y que de repente su proyecto empieza a guardar clips que nadie pidió, recuerda que la rosa siempre aparece al final del capítulo, pero no todos los finales se transmiten. ¿Cómo ven? Está Y muy no es tan bueno, viejo ¿eh? esto, ¿eh? No, de 1990, ¿no? No, sí está. ¿Cómo ves, Angie? Ay, no sabía yo nada de eso. Está bien duro. Pues sí, tanto en San Ángel como en Chapultepec, como en también cuando estaba yo yo iba de día porque era como estaba en la portátil, no iba yo a Santa Fe de noche, pero me decían que de noche también en Santa Fe es muy macabro. Muy macabro, mucha gente, entre ellos el ingeniero Ángel, ay, se me fue su apellido. ¿Don Barley? No. Un ingeniero que estuvo en el estudio A, medio gordito, chaparrito. Bueno, él me decía que en San Ángel, allá en Santa Fe, también espantan. No me dio pormenores de cómo dice, pero otro día te platico más tranquilamente, porque allá se empezó a hacer lo del Big Brother.
Entonces, ahí en eso del Big Brother, pues lógicamente están de día y están de noche. Mucha gente ya en la noche no se encuentra. Y los que le tienen el turno nocturno, pues sí ven cosas medias raras por ahí. Es más, alguien estuvo ahí hace poco, no hace poco, sino nos platicó que estuvo ya me acordé, en paz descanse, Manuel Manzanares. Ajá. Y él me decía, no, don Vic, estando allá en San Ángel, en allá en Santa Fe. Santa Fe, sí se siente el miedo, pero que recorre de la columna hacia abajo, muy canijo. Dice, yo no soy de esos que creen que se espantan. Dice, no, pero sí se sienten vibras medias feas, porque él estaba en el máster y ya en el máster a esa hora pues estaba él solo, por completo. Oye, ¿te acuerdas que también, ¿sabes quién? No me acuerdo si fue Javier Ortiz quien nos platicó? A él lo mandaron en algún tiempo a cuidar una microonda, creo que la de Tres Padres, y bajaban cada 8 días. Uh-huh. Su turno era de 8 días allá y bajaba 8 días y a los 8 días volvía a subir. Y bueno, ellos platicaban que allá arriba, también en el cerro donde estaban, pues vivían en una cabina, ¿no? Y solitos estaban cuidando la microonda y de repente veían cosas, ¿no? No recuerdo qué historia nos platicó un día que estuvimos con él. No me acuerdo si fue él o alguien que estaba con nosotros ahí. ¿Te acuerdas que hubo una persona que se nos acercó ahí cuando fuimos a la Langosta? Que era muy amigo de él. También había estado en microondas. No me acuerdo cómo se llama esta persona. Que se acercó conmigo. Nomás él y yo estuvimos platicando. No le hicimos, no quiso que le hiciéramos video. Él me platicó, no, dices que allá sí es tremendo, porque allá de repente oyes cosas, ves cosas, no sé, cosas así pero porque también te pasas 8 días, o sea, solito. En el día no hay bronca, pero ya en la noche, ¿no? Tu cabeza empieza a funcionar de otra manera. Ese es el rollo. Sí. Creo que uno de los que también nos mencionó algo al respecto fue Catarino, que él estaba precisamente en Televisa, en la repetidora de Televisa, bueno, en Veracruz, ahorita se me fue el nombre, pero que también era igual, o sea, pasaban muchos días y ya después cuando llegaban a relevarlo, pues sí, dice que sí, pasaron varias cosas. Hay que preguntarle por qué él es de los que va al desayuno con el pollito, precisamente. Hay que preguntarle, pero sí, algo nos llegó a mencionar él también. Yo creo que Catarino. También hay que inculcarle que entre las preguntas que esté haciendo, si es que no estamos haciéndolas nosotros, que les pregunte sobre estos pequeños detallitos que llegan a suceder durante el trabajo y sobre todo a los chavos de enlaces. Enlaces, exacto, de enlaces. Uh-huh. Y igual hay mucha gente, mira, yo me acuerdo que nos quedábamos, bueno, pues no sé cuántos años trabajé con Guillermo Ortega y nos quedábamos en la noche, pero hay veces que el editor en una cabina estaba solito, solito, y nosotros nos íbamos a dormir ahí juntito, pues mientras él hacía su chamba, ¿no? Ya le dejabas hecho el reportaje, a veces no estaba Huerta con él, y Huerta se quedaba dormido en una sillita que nos ponían ahí, ¿no? Adentro de la cabina, y pasabas y el editor en friega, ya ves cómo le movían ese sonido, cómo se quedaba grabado, ¿verdad? Del editor. Te ibas a tu casa y ibas... Nosotros, no fue el ingeniero Ángel Muñoz el que dice usted sí, ¿verdad? Sí, él estuvo allá en Televisa Santa Fe. Sí. Y fíjese que ahorita recordando varios de los compañeros que les tocó hacer el Big Brother, sí decían que no les gustaba, pero ni tantito estar allá en Televisa Santa Fe, porque sí se sentía una vibra bien pesada. Sí, está canijo. Incluso
incluso alguien, no recuerdo ahorita quién, me hizo el comentario, ya ve que había como una especie de un laguito, no sé si todavía exista. Sí, con la fuente. Sí. Ahí dicen que llegaron a ver varias cosas, varias sombras, tipo fantasmagóricas, que caminaba gente, dice que caminaba gente ahí y no había nadie, que incluso se llegó a reflejar algunas ocasiones en las mismas cámaras. O sea, como ya todo estaba oscuro, todo silencio, que de repente como que volteaban y veían esa cámara y veían que alguien iba caminando, pero decían, ¿cómo va caminando sobre el lago? No, no puede ser. Y ya se fijaban y todo. ¿Te refieres a las cámaras de vigilancia? Exactamente. Uh-huh. Sí, está interesante. Pero vamos a ver otro relato de los que suceden o sucedieron o están sucediendo allá en Televisa San Ángel. La cámara 9 no graba humanos. Testimonio del área de seguridad interna, Televisa San Ángel, año 2009. Me llamo Gilberto Molina y durante casi 20 años trabajé como guardia de seguridad privada en las instalaciones de Televisa San Ángel en la Ciudad de México. Ingresé en 1996 y mi turno casi siempre fue nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pasé cientos de noches vigilando pasillos, estacionamientos, foros vacíos y zonas de edición. En general, el trabajo era tranquilo. A veces nos tocaba lidiar con gente borracha que intentaba colarse o con técnicos olvidadizos que regresaban por su mochila a las 3 de la mañana. Pero en 2009, algo ocurrió que nadie en el cuerpo de seguridad ha olvidado, y desde entonces, la cámara 9 permanece apuntando al suelo. Era un martes por la madrugada, cerca de las 2:15 de la mañana. Yo estaba en la caseta central de monitoreo, junto con otro compañero llamado Reyes. Esa noche no había producción en curso, así que la mayoría de los foros estaban en reposo. Revisábamos las cámaras en silencio cuando la pantalla 9 parpadeó. La cámara 9 cubría el pasillo trasero del foro 5, donde estaban los accesos de carga y una pequeña bodega con trajes de utilería. En la pantalla vimos lo siguiente: una figura humana caminando lentamente por el pasillo. Se trataba de una niña pequeña, de unos 8 años, vestida con un vestido blanco, descalza, caminando en línea recta hacia la bodega. Reyes reaccionó primero. ¿Qué hace una niña ahí? Tomé la radio y llamé a los rondines. Equipo 1, ¿hay alguien en el pasillo de foro 5? La respuesta fue inmediata. Negativo. Estamos justo ahí. No hay nadie. ¿Seguro? ¿Ya revisaron la bodega? Sí. Cerrada con candado. No hay movimiento. Revisamos las pantallas otra vez. La niña seguía avanzando. Pasó frente a la cámara, miró hacia el lente, y desapareció en el cuadro. Pero los guardias juraban que el pasillo estaba vacío. Pensamos que era una imagen vieja, una sobreposición digital. Fuimos al archivo a revisar la grabación de las 2:15 de la mañana. La cámara 9 había registrado todo. Se veía el pasillo vacío por unos segundos, luego la figura aparecía desde el fondo. Iba caminando lentamente, como si no tocara el suelo. La cabeza baja, los brazos colgando, pero había algo peor. Su sombra estaba al revés. Mientras la luz venía desde arriba, la sombra de la niña subía hacia el techo. El archivo tenía el sello de fecha, hora y código del sistema. No había manera de que fuera editado. Decidimos exportar el clip para mostrarlo al jefe de seguridad en turno, un tipo duro que había trabajado años en el canal. Cuando lo vio, solo dijo: otra vez esa cosa, lo que sabían los veteranos. Nos pidió discreción. Dijo que eso ya había pasado en otras ocasiones. En 2004, una figura similar fue vista por 2 operadores de cable. Dijeron que la niña apareció junto a una camioneta de producción, les pidió ayuda y cuando se giraron, ya estaba dentro del vehículo, pese a que nadie la había abierto. Al revisar las cámaras, ella no aparecía. Otros empleados aseguraban que la niña era una repetición energética, algo que se grabó en el lugar mismo, no en el sistema. Como una mancha sobre el espacio, no sobre el video. Horas después, cuando fuimos a mostrarle el clip al personal administrativo, el archivo ya no estaba. Había sido eliminado del sistema. Sin rastro. Sin logs. Nada. Nadie había accedido. Volvimos al grabador original de la cámara 9. El video fue sobrescrito. El sistema lo hizo automáticamente a pesar de que estaba protegido. Y peor aún, la cámara comenzó a fallar desde ese día.
Cada vez que alguien pasaba por ahí, la imagen se congelaba por un segundo. Pero si no había nadie, la cámara transmitía sin problemas. Después de varias semanas de errores inexplicables, los técnicos decidieron reubicar la cámara 9. Ahora apunta al piso, directo a una rejilla de drenaje. Nunca más volvió a registrar nada raro. Pero los vigilantes nuevos aún preguntan por qué esa cámara no cubre el pasillo como las otras. Y los viejos solo decimos, porque no graba personas vivas. Porque no graba personas vivas. Ay, ay, ay. Y quiero entender que la gente de seguridad de aquellos años, pues era la gente del Capitán Gortares, Ajá. ¿no? ¿Asa se llamaba? Asa, ¿De verdad? Asa. Asa. Ujú. Pero esa parte de esa niña parece ser que sí anda metida mucho en los foros, pero también a ti te pasó allá en Televisa Chapultepec. Y es la misma niña que habla con el vestido y con todo este rollo. Pues bueno, hasta parece que es la de la foto, ¿me entiendes? Y nada más que la otra niña, pues te la describen así como una muñeca, ¿no? Como si fuera una muñeca, así de esas de grandotas. Ajá. Y entonces, pues la ves y luego lo dices, ah, esta no es de acá, no es de este mundo, ¿no? Bueno, de por sí Víctor es blanco, ¿no? No, pero llegó como cera. como cera. ¿Qué onda? Ahorita que vio a la niña, ¿es la misma que usted vio? Pues ya no me acuerdo, pero la edad, la estatura, sí. Sí. Bueno, más bien la estatura, porque la edad, quién sabe cuántos años tendría ese espíritu, ese ente o lo que fuese. Había unos novios que trabajaban en mi equipo. Una era la Lupita, una gordita, no sé si te acuerdas de una gordita que trabajaba con nosotros en la noche, pero también trabajaba en el día. Lupita y el otro, Porfirio, Monter se apellidaba el otro, Porfirio Monter, creo, era su novio, y se subían creo que hasta el sexto piso, no sé a qué iban, pero y un día regresaron igual, como pan francés, ¿no? Blancos, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? No, nos apareció una niña, y luego Te digo. otros en el elevador, Víctor, en el elevador en la noche, ¿no? Pero ¿a qué fuiste allá, güey? O sea, ¿quién te mandó allá? O sea, no es que fuimos no sé qué, pues, es que no anden yendo para allá porque ahí espantan. En el tercer piso del 28, a mí me consta 2 veces, como ya les comenté en una ocasión, estaba yo trabajando en lo que posteriormente, ahora no sé si sea, pero posteriormente fue la sala de juntas de deportes. Ahí estaba la oficina de Talina Fernández. A mí me apagaron las luz 2 veces, nada más la luz de la oficina me la apagaron 2 veces y me cerraron la puerta. Y estando en el otro extremo de ese mismo piso, nos tocó ver la sombra del charro negro. Estaba con Fernando, ay, no me puedo acordar su apellido. ¿Robles? Si Robles nos no. está, No, ya no estaba Fernando Robles. Y la secretaria, y hasta yo le hice el comentario a la secretaria, digo, oiga, ¿quién anda allá atrás? Y dice, no anda nadie, ya Fernando se acaba de salir. Le digo, yo acabo de ver que se fueron hacia allá y fuimos los dos a ver la oficina de Fernando y ya no había nadie. Dije, en la madre. Y a mí me tocaba, por decirlo, los fines de semana, cerrar casi ¿cómo se llama? Las labores ahí, porque yo tenía que hacer mi reporte en la computadora que estaba en mi escritorio. Y tenía que hacer mi reporte y hablarle al señor Hidalgo, señor, todo bien, así. Oiga, no, fíjese que hubo esta bronca, de este lado. Pero en esos lapsos, al fondo de la oficina se escuchaban los ruidos. Bueno, Raúl estaba en la oficina
junto a la de Fernando, al fondo, a la izquierda, por completo. Y dice que en una ocasión le dijo Fernando, oye, estabas ya bien tarde trabajando ahí, dándole recio a la computadora, y se escuchaba cómo le estabas pegando recio. Dice, no, hermano, yo me fui a las 9 de la noche. ¿Cómo que te fuiste a las 9? Si a las... Yo regresé a las 11 y fracción del box, era del box, y estaba yo empezando a hacer mi reporte cuando ya hay el ruidero del teclado de tu computadora, que se escucha como si vinieras allá del elevador. Esa oficina, salías del edificio del 18, conecta un pasillo, y ahí estaba parte de videotape, y conecta al pasillo donde estaban las oficinas de deportes, casi enfrente, y eventos especiales a la izquierda. Y ahora sí que de ese pasillo hacia la derecha, al fondo estaba la redacción y estaba la sala de juntas. Entonces, a lo lejos no puedes estar escuchando. Y luego platicando con algunos compañeros de ahí de deportes, el hijo del perro Bermúdez me platicaba que él también veía cosas que ya no había. Es más, Eric Fisher, que es un caballero en toda la expresión de la palabra, él decía que se escuchaban ruidos ahí. Le digo, sí, caballero. Y ya le platicaba yo, pues mire, así, en esa parte aquí y de esta parte acá, así, a mí así. Ay, no puede ser. Pues sí, hasta que él me dijo, no, sí tiene usted razón, suceden las cosas así. Nos dice Mapat. Dice, aún existe esa fuente, Angie, y yo he estado en ese lugar en la madrugada, pues ahí puedo fumar y nunca he visto nada. Uh-huh. Pues sí, hay gente que no ve nada, hay gente que no ve nada, o sea, la verdad. Yo a veces discutía mucho con Luis Toledo por esa razón, porque le decía yo, no, yo nunca he visto nada de eso, ¿no? Pues es que no todo el mundo tiene ese don, porque es un don, el poder. Me imagino que tampoco has visto un ovni, Mapat. Y toda esa gente te platica, no, es que fíjate que yo he visto apenas ahora que fui a mi tierra, siga platicando a mis hijas, fuimos a la Expo de Puebla, se hizo, no me acuerdo en qué año, 2012, 2011, no, 2011. Fuimos al pabellón de ahí del Expo, y de regreso venía yo con este amigo que habíamos ido, y veníamos en su coche, un coche de último modelo, ¿no? Y de repente vimos una luz que venía bajando, pues, normalmente por ahí no hay vuelos por ahí, no pasan aviones. No pasan aviones, pues. Y entonces vimos la luz y venía muy bajita, ¿no? Pues esa luz, pero muy potente. Pero aquí había un cerro, en esta parte de aquí había un cerro, y entonces dice, mira que va ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, y en eso, sí, se apaga el carro y se apaga el radio del carro, ¿no? Y entonces alcanzó con lo que llevaba de aviada, se va hacia al vado, le llaman el vado, no sé, y ahí se orilla tantito y le ponen las intermitentes, ¿no? Nada, ni luz, ni nada. Y dice, cabrón, nos quedamos sin luz. Yo dije, voy a ver esa luz cuando sale del cerro. Nunca salió. Pero lo vimos los dos lo vimos, ¿no? Entonces, de repente, iba yo con él a su casa, y tiene una casa muy vieja, y de ahí decía, ya viste, así a simple vista, porque es muy oscuro ahí donde Chignahuapan es muy oscuro. Ahora ya hay más luz, pero antes no había mucha luz. Y volteamos hacia arriba y se ve un montón, se ven los satélites, ¿no? Ese es un satélite que va girando porque llevan una órbita, esos satélites llevan una órbita. Pero hay otras cosas que no solamente llevan la órbita, sino que van y regresan y se van para otro lado. Entonces dices, ese es otra cosa, eso es un ovni. Pero lo veíamos él, su esposa, sus hijos y yo, o sea, lo veíamos todos, ¿no?
Y ya lo habíamos agarrado hasta de costumbre, vamos a ver a los ovnis, órale, nunca vimos más que las luces que se movían, porque ese era, pero como por ejemplo en octubre que las estrellas casi, bueno, según yo, casi las puedes tocar, porque de veras es un espectáculo tan precioso, Víctor, ¿no? Que todo el cielo negro, y parece que las puedes tocar así con la mano, te lo juro. Pues imagínate, se ven las luces, es como si tuvieras un telescopio grandísimo, una pantalla aquí, ¿no? Porque ves todo así. Dices, no manches, que nosotros teníamos un aserradero, mi hija Susana y yo, y íbamos a dejarle a una perra que teníamos en el aserradero de cenar, de cenar, ¿no? De comida. Y le llevábamos de su cena y le pasábamos a dejar. Y cada vez que íbamos veíamos algo, una luz, ¿no? Y ahí me daba mucho miedo, y a mi hija, ¿no? Decía, no, pues es normal, papá, es que aquí se ven muchas cosas, ¿no? Yo sí, ella ya está más habituada a eso. No, pues se había ido junto conmigo, apenas teníamos poquito, porque fue lo primero, pusimos un negocio allá, un aserradero, y íbamos a darle la vuelta y a dejarle a la perra su comida, que era la que cuidaba el terreno. El terreno era el aserradero. Dice Mapat. El único susto que tuve y casi orino en mi draga fue un día que me subía a una unidad de iluminación y el jefe Llaves me vio y gritó, ¿qué hace esta vieja en mi unidad? Madres, Oscar y Zamudio se pusieron pálidos, jajaja, obviamente no me bajé del camión y desde ese día era la única mujer que podía bajar en los camiones de iluminación. Esteban Rivera Lobato dice, les quiero contar una anécdota, más bien fue una broma que le hicimos a Raúl, el chico Llaver. Cuando una ocasión andábamos de locación, después de varios días de trabajo, nos dieron un descanso y por lo regular, siempre que nos daban el día, nos íbamos a visitar lugares sacrosantos. Ustedes ya se imaginan los lugares que eran. Pues sucede que el buen Llaver se puso una de aquellas que para qué les cuento. Total, que pensamos gastarle una broma y ya que nos teníamos que regresar al hotel, él no Pues no sé, ya quedó inconcluso. Ya quedó inconcluso. Papá, no te digo, desgraciadamente no he visto ovnis, Polito, pero es una de las razones por la que me gusta viajar de noche, buscando el poder ver a alguno en algún movimiento. Híjole, es que es una sensación que pues es diferente, porque sabes que es algo que no es normal, ¿no? A mí me avisan como a las 5 de la tarde que se había muerto un tío. A mí no me gusta manejar de noche. Y en ese tiempo pues no veía yo muy bien. Pero esos eran mis tíos porque eran hermanos de mi mamá. Y yo casi uno de mi edad. Rey se llamaba. Y entonces me voy de volada. Dije, no, me valió gorro que si veía o que no veía. Vámonos, yo lo quería mucho. Y entonces por ahí, pasando Apan, del lado izquierdo, empecé a ver una luz. Todavía no era de noche. Y se veía la luz. Pero haz de cuenta que me iba siguiendo, así, ¿no? Casi hasta llegar al pueblo. Ya cuando la vi ya cerquita, que iba porque hay un tramo, ¿no? Ahora ya me voy por la autopista, pero hay un tramo que subes unos cerros, ¿no? Grandes, que le llaman la muralla, y pues ves los pinos grandotes, y pues ves poco cielo, ¿no? Nomás ves algunas cosas que hay de este lado, y yo veía que a través de los árboles se movía la luz, pero ya la luz era muy potente, ¿no? Pero nunca supe qué, pero me acompañó más de una hora, más de una hora. Y esa sensación que te deja, que dices, ay, güey, pues qué bueno, ¿no? Mira, esa sensación, y un día que fui a dejar un amigo bien tomado a un pueblo, hijo, te lo juro, Víctor, que ya no sabía qué hacer. Yo tenía que pasar por un panteón y lo fui a dejar ya en la noche. Me dijeron, velo a dejar, haznos el favor, que no sé qué. Y le decía yo a
a alguien, acompáñame, y me dijo, no, yo no. Y entonces dijo, bueno, yo lo voy a dejar, es muy mi amigo, y lo voy a dejar a su casa. Ya le abrieron la puerta, aquí está señora, su hijo, y vámonos, ¿no? Ya, y me regreso. Cuando paso por el panteón, clarito, clarito, sentía yo que alguien venía atrás del carro. Y yo no quería voltear por el retrovisor, Víctor. No, esa sensación fue, no manches. El panteón queda como ¿qué te da? Como unos 150 metros hacia allá. Ni siquiera está cerca, pero yo sentía, no manches, que venía una persona atrás. Y sientes la presencia de alguien muy fuerte, pero la sientes, no la ves, pero sientes. Casi hasta oyes su respiración. José Luis Delgadillo. O ir a la bodega de utilería que estaba por Televisa Chapultepec, sí. Por ahí, por el búnker. Por el búnker. Que ya sé cuál bodega dices. José Luis Delgadillo. Un día deberían de ir a grabar a Santa Fe Televisa como a las 10 de la noche por el estacionamiento, por donde está el helipuerto, y van a sentir el verdadero terror. Paz Montoya Ibarra. He visto cometas en el cielo tapizados de estrellas, relámpagos, a lo lejos millones de luciérnagas, lechuzas, unos ruidos y sonidos increíbles, y el silbar del viento, y el silbar del viento, que a veces da miedo, y en otras ocasiones da una paz increíble. Híjole, fíjate que ahí sí, el monte, un día, intérnate en el monte, Mapa, ¿no? A donde hay muchísimos árboles. Y te lo juro que también sientes una sensación, sientes que alguien te ve, que alguien te observa, volteas para atrás y no oyes un solo ruido, y yo entro en pánico rápido. Yo entro en pánico rápido. Me dice un señor, ¿me acompañas a ir por hongos? Luego les platico. Adelante. Fíjense que este tipo de cielo también se ve en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Está cerquita de mi tierra. Ok, y en una ocasión falleció mi abuelita, la mamá de mi mami, que en paz descansen, e íbamos sobre la carretera hacia Calpulalpan, y resulta, esa está súper obscura, pero obscurísima, y resulta que íbamos por ahí, iba yo con mi hermano Jorge, y nos pasó algo similar a lo que usted menciona, por lo que iba una luz al lado. Pero era tanta la sensación de saber, perdón, que mi abuelita ya estaba ahora sí que en sus últimos momentos, que la verdad ahorita se me vino a la mente porque usted lo mencionó, pero esa imagen como que la había borrado de la mente, era más la angustia que llevábamos de llegar rápido que el recordarlo. Y otra de las cosas también hacia donde se ve igual mucho eso, es igual hacia Apan. También me ha tocado ir hacia Tepeapulco. Subimos sobre Tepeapulco y después hacia Apan, e igual está muy oscuro, y también hemos visto, a veces no tanto como ovnis, sino como si fueran estrellas fugaces, pasan y pasan y pasan. Eso sí lo he experimentado también rumbo a Apan, obviamente en la noche. Sí, ahorita que lo menciono. Vamos a ver otra historia. El espejo que no te devuelve lo mismo. Camerino de maquillaje 6, Televisa San Ángel, año 2014. Mi nombre es Laura Barajas. Fui maquillista en Televisa durante más de 18 años. Trabajé con actrices de novelas, conductores de programas en vivo y hasta personal de extras. Conozco cada pasillo, cada foro y, sobre todo, cada camerino del edificio de San Ángel, pero nunca voy a olvidar el Camerino 6. A simple vista no tenía nada especial. Era más pequeño que los otros, con un espejo de cuerpo completo y una silla giratoria color vino. Tenía un solo foco de pared, que a veces parpadeaba.
lo usábamos principalmente para retoques rápidos entre grabaciones, hasta que empezó a cambiar a la gente que se sentaba frente a ese espejo, y lo digo literal. En 2014, trabajábamos en una telenovela juvenil. Una de las actrices principales, Camila Ríos, tenía apenas 20 años. Era dulce, sencilla y siempre muy respetuosa. Le encantaba que le hiciera delineado de ojos. Decía que así se sentía más fuerte, más segura frente a la cámara. Una mañana, Camila pidió que la maquilláramos en el camerino 6. Todos los demás estaban ocupados y ella tenía que salir rápido. Entró sola. Yo me quedé afuera, preparando materiales. Pasaron unos 5 minutos y escuché que la silla chirriaba como si alguien se estuviera moviendo con violencia. Fui a tocar la puerta. ¿Todo bien, Camila? Silencio. Volví a tocar. Entonces se abrió la puerta de golpe. Camila salió pálida, con los labios temblando. ¿Quién me está jugando una broma? ¿De qué hablas? Me vi, en el espejo, pero mi reflejo me sonrió diferente. No al mismo tiempo. No igual. Pensé que estaba bromeando. Pero tenía lágrimas en los ojos. Dijo que cuando se estaba retocando los labios, su reflejo parpadeó tarde. Como si hubiera un desajuste. Luego juró que su reflejo le guiñó un ojo, mientras ella solo miraba seria. Se rehusó a entrar de nuevo sola a ese camerino. Un par de semanas después, otro actor pidió usar el camerino 6 para colocarse una peluca y bigote de época. Se llamaba Gerardo, un señor serio, de esos que no creen en nada. Entró con normalidad. A los pocos minutos, gritó. Todos en el pasillo volteamos. Salió corriendo, con el espejo de mano aún en la mano. Lo había tirado sin querer, y se le rompió. ¿Quién se metió atrás de mí? Había alguien atrás de mí. Le dijimos que no había nadie. Revisamos el cuarto. Nada. Luego nos dijo que, mientras se acomodaba la peluca, vio una figura pasar por detrás de él en el espejo, pero al voltear no había nadie. Y peor aún, su reflejo seguía sonriendo aunque él ya no. Lo que empezamos a notar. Desde entonces, todos empezamos a evitar ese camerino. Algunos decían que no sentían nada. Pero otros, como yo, notábamos cosas raras. El foco parpadeaba solo cuando alguien se miraba fijo. El espejo parecía más profundo de lo normal, como si no reflejara el mismo ángulo exacto que el resto. Y lo más inquietante, a veces, el reflejo de los objetos tardaba en responder, como si tuviera un micro retraso. Una vez, toqué mi propio rostro frente al espejo. Solo para probar. Sentí una presión del otro lado, como si alguien más tocara mi mano desde dentro. El video que no debía existir. Un día, un asistente de dirección dejó su celular grabando en el camerino 6 porque quería probar una escena de maquillaje en POV, como si el personaje se mirara a sí mismo. Lo dejó ahí 10 minutos. Vacío. Cuando revisamos el video, se ve como el espejo comienza a llenarse de condensación. Como si alguien estuviera respirando sobre él. Y entonces, por unos segundos, aparece un rostro borroso, una mujer. Con ojos muy grandes, boca negra, y piel como papel quemado. Solo dura unos segundos, y luego desaparece. El chico borró el video inmediatamente. Dijo que sentía que la mujer lo estaba viendo a través del archivo. Nadie quería decirlo, pero ya todos sabíamos que el espejo estaba maldito. Comenzamos a escuchar historias que se remontaban a los años 90. Una antigua estilista, de nombre Rebeca Méndez, había trabajado ahí durante años. Se decía que era excelente, pero tenía episodios de depresión severa. Un día desapareció. No hubo cartas. No hubo rastros. Solo encontraron su bata colgada y el espejo empañado con un mensaje. Ya me miré lo suficiente. El camerino 6 fue remodelado al poco tiempo, pero el espejo nunca fue reemplazado. Decían que era de buena calidad. De cristal europeo. Lo que me pasó a mí. Un día de grabación me quedé hasta tarde. Ya no había nadie en los pasillos. Decidí limpiar los pinceles y guardar mis cosas. Pasé frente al camerino 6, y la puerta estaba abierta. El espejo, encendido, con su foco parpadeando suavemente. Algo me hizo entrar. No sé si fue la costumbre o el morbo. Me senté frente al espejo. Solo quería comprobar si todo era sugestionable. Si yo también podía ver algo. Pasaron segundos eternos. Y entonces, vi que mi reflejo parpadeó antes que yo. Me quedé en shock. Empecé a mover lentamente los dedos, y el reflejo los movía un segundo después. Pero lo peor fue cuando
Mi reflejo sonrió. Yo no lo hice. No podía, él sí. Y no era una sonrisa amistosa. Era una de esas sonrisas forzadas, tensas, como alguien que se burla, desde un lugar donde tú no puedes entrar. Me levanté bruscamente, pero mi reflejo tardó en levantarse, y justo antes de igualarse a mí, se inclinó hacia adelante, como si quisiera salir del espejo. Salí corriendo. Días después, alguien rompió el foco del camerino 6. Nadie se hizo responsable. Aprovechando la remodelación de un programa nuevo, el camerino fue clausurado. Pusieron cinta negra en la puerta. El espejo fue cubierto con una tela blanca. Yo pedí cambio de foro. No quise volver a trabajar cerca de esa zona. A veces, los nuevos maquillistas preguntan por qué ese camerino nunca se usa. Solo decimos que hay algo malo en el espejo. Y si alguien se atreve a entrar, solo hay una regla. Nunca te quedes mirándote fijamente más de 10 segundos, porque tarde o temprano, el que está al otro lado también empieza a mirarte. Sumay. Oye, me acaba de escribir Esteban Rivera Lobato, dice que si podemos ver su comentario completo, pero no sé por qué no salió completo, mi querido, no está, no, aquí no lo vemos completo. No sé si se pasó de los caracteres que debe llevar. Yo creo que sí. Se pasó de los caracteres y no se ve completo. Si lo pudieras mandar en la otra parte, porque no se alcanza, a lo mejor ya no tienes o no tenemos derecho de meter más caracteres, ¿no? Sí, a la hora de escribir, se llenan la página y ya no te deja, según tú lo escribes, pero ya no pasa así completo. Mira, nos estaba escribiendo también, dice Vicky, bueno, ¿no puedes irte a los comentarios? Sí, voy. Espérame. ¿Dónde está? ¿De dónde está Esteban Rivera Lobato? No, espérame, es que desde aquí está desde José Luis. A ver, dice, el mal siempre busca las sombras, sí. Sí, José Luis. Polito, he acampado en montes, pasas por muchos sentimientos, estando ahí, ríes, gritas, lloras, agradeces, maldices, y cuando guardas silencio sientes como tu cuerpo sana de muchas cosas. Pues es recomendable que te vayas a un monte y grites todo lo que puedas, pero fuerte, y te sientes, regresas sano. Mapaz Montoya, José Luis, el mal no solo busca las sombras, se presenta en todo momento con oscuridad, luz, en acciones, palabras, por eso no hay tiempos ni lugares, simplemente existe y está en cada uno de nosotros enfrentarlo, sí, claro. Dice José Luis Delgadillo, en los pueblos o rancherías es donde se escuchan más historias de terror, e imaginen salir del pueblo donde hay luz, ¿qué? Y vas llegando a una gran barranca y durante el camino una luna llena, de repente las nubes tapan la luna y llega a la barranca exactamente a la medianoche, hasta que pones tu respiración en pausa esperando ver o escuchar algo y el viento chifla, de repente se escucha la llorona y todo eso a correr para los pueblos. Uy, qué miedote. Sí, pues mira, de hecho el monte donde hay tanto oxígeno, por eso el cuerpo sufre alucinaciones, porque no estamos acostumbrados a tener tanto oxígeno en los pulmones, en el cuerpo, en el cerebro. Cuando hay mucha gente que platica que en el monte se les aparecen muchas virgencitas y santos y todo este rollo, pero es por la misma oxigenación, tanto oxígeno, también en exceso te hace alucinar. Y muchos pastores que van a cuidar sus ovejas no pasan a desayunar o toman tantita agua para ir a desayunar o toman tantito aguamiel en el camino, pues peor, ven alucinaciones y tanto oxígeno y tantito aguamiel hace una bomba, una explosión en la mente que no sabes ni qué. Pues nos tenemos que ir. Gracias por mi parte, estuvo muy padre el programa. Vamos a buscar más cosas para irle cambiando, porque pues a veces dicen, no, es que ustedes siempre quieren pasar cosas que no han pasado en los foros. Ahí tenemos, y todavía tenemos sí, otros, todavía quedaron pendientes algunas historias, como 3 quedaron pendientes. Entonces, yo creo que la próxima semana se las volveremos a poner.
Pero Angie, muchas gracias. Nos vemos mañana, si es que te es posible. Por haber entrado tarde, pero estaba dando una terapia. Sí, claro. Y pues, buenas noches, muchas gracias. Voy a ver el programa porque sí está súper interesante. Ok, bueno, pues que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos, compañeros. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Namaste y wrap it up.